Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra celebración el día de hoy, jueves, en el que celebramos a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. El día de hoy pedimos por las personas que se encuentran enfermas, por la salud de Vanessa Pérez, Diego Barrera, Daniela Camacho, Rosalía López, Jair Camacho, Ana María Flores, por las necesidades de la familia Gregorio Ramírez y Karen González, por el cumpleaños de Ángel Reyes y Lucero Concepción, y pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Luis Alberto Enríquez, Guadalupe Hernández, Magdalena Rosas, Irene Reyes y Martín Pérez Romero. Y pedimos por el matrimonio del señor Roberto Carlos Maldonado y por todas sus necesidades. Nos disponemos para comenzar nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor estén con ustedes. Celebremos la Santa Eucaristía, agradeciendo el día de hoy la intercesión de San Jerónimo, un hombre que dedicó prácticamente la mitad de su vida a estudiar y a rezar con la Sagrada Escritura. Reconozcamos que somos pecadores para poder acercarnos al altar del Señor y confiemos en el Dios misericordioso que nos perdona. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida, por Jesucristo nuestro Señor. Del libro de Nehemías. En aquellos días todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había escrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo,
pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes, ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole: No lloren, porque este día es santo, no estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier lugar donde entren y lo reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan:
Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy que cerramos lo que se nos ha presentado desde hace algunos años como el mes de la Biblia y que nos da oportunidad de recoger este aliento, este ánimo que el Papa Francisco y todos los demás papas nos han insistido, nos han ofrecido para tener un especial cuidado de la Sagrada Escritura. La liturgia nos ofrece como todo un clima y un ambiente de gusto, de cuidado y de hacer experimentar la fuerza y el poder de la palabra de Dios. Desde la primera lectura, por supuesto, donde encontramos en el libro de Nehemías cómo durante todo el día prácticamente se pone a leer, se ofrece la lectura de la Biblia, que en aquel tiempo, recordemos, era el Pentateuco, o sea, los primeros 5, lo que llamaban los primeros 5 libros de la Escritura, y después se va desarrollando poco a poco. Entonces, todos están leyendo, o bueno, algunos están leyendo, el sacerdote, los levitas, y los demás escuchan durante todo el día. Y en la escucha de la palabra, la lectura de la palabra bien hecha, la explicación de la palabra bien realizada y la escucha, mueve el corazón de las personas, porque es Dios que va a hablar ahí. Hay muchos documentos que nos hablan de manera hermosa, como Dios habla desde el cosmos y en otros ámbitos, en otras expresiones, pero de manera particular en la Sagrada Escritura, donde se empieza a tomar las referencias a Jesucristo, que es la clave. La clave de la Biblia para interpretar la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Así que esta palabra que surge antes y que se plasma en libros y que nos viene a través de Moisés y a través de los demás que la ofrecen y después de quienes la escriben y a través de los profetas, va apuntando hacia la palabra que se hace carne, hacia Jesucristo. En el Salmo hemos dicho, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Y Jesucristo es la palabra clave, podríamos decir así, insisto otra vez. Es la palabra que da sentido a todo. Es la palabra que abre, es clave, pues eso significa clave. Y San Jerónimo, un hombre apasionado, un hombre con un carácter singular, que tiene un trato y ascendencia en la sociedad, diríamos así, en la sociedad que tiene posibilidades a nivel intelectual, a nivel social, a nivel económico. Él tiene un impacto, él es reconocido, en particular en Roma, pero no solo, también en otras partes. Pero es un hombre inquieto por la palabra de Dios, y después de haber servido muy de cerca al Papa Dámaso y de estar tan cerca en los ámbitos de la iglesia y de la sociedad, él se va la mitad de su vida prácticamente, o casi la mitad de su vida, y se queda apoyado por grupos de personas, entre las cuales encontramos a un grupo de mujeres, dice así la historia de la alta sociedad, que favorecen y propician, pero también ellas estudian y rezan con la Sagrada Escritura, alentadas por el saber y la experiencia de San Jerónimo. De San Jerónimo tenemos muchísimas frases, muchas, podemos conocerlas. El ambiente no es nada fácil, el ambiente donde San Jerónimo realiza todo este servicio a la iglesia.
donde él estudia, dedica tiempo a estudiar. Para estudiar la Sagrada Escritura se vale de herramientas que tienen una condición humana, diríamos así, pero un fin divino. Desde conocer las lenguas, el hebreo, el griego y por supuesto en latín en la que va a traducir lo que se llamó la Vulgata. Dedica para esto estudio en serio, en forma, pero oración constante, investigación, pero contemplación podríamos decir. Dice él mismo, cuando tú escuchas la palabra, la Sagrada Escritura, es Dios que te habla. Por lo tanto, hay que atender con las actitudes con que se escucha a una persona, que es lo máximo para nosotros. Si atendemos a una persona que amamos, que estimamos o que ponderamos por su condición, pensemos entonces cuál ha de ser la actitud cuando escuchamos la Sagrada Escritura, palabra de Dios, así decimos. Y dice entonces él, cuando escuchas la Escritura, es Dios quien te habla. Y cuando tú rezas, cuando tú haces oración con la Sagrada Escritura, entonces tú le respondes o tú le hablas a Dios. Y allí tenemos ya los elementos que claro surgen desde el Antiguo Testamento, pero se van estructurando de lo que después conocemos como la lección divina, que son estos dos elementos centrales: escuchar al Señor, a nuestro Dios, y responderle. Escuchar a nuestro Dios que nos dio en Jesucristo su palabra definitiva. En Jesucristo tenemos la palabra definitiva, tanto que nos dirá después San Juan de la Cruz que Dios no tiene otra palabra, que se quedó como mudo, porque ya nos dio su palabra. Y volviendo a San Jerónimo, dice él, el que no conoce las Escrituras no conoce a Jesucristo. Ojalá que al celebrar esta fiesta y al cerrar este mes de la Biblia, nosotros cuidemos y tengamos gozo, gusto por leer, por meditar, por conocer, por saborear y por recoger lo que Dios nos dice en su palabra, que es la Biblia. En el Evangelio, trato de cerrar rápidamente, el Señor designa a otros 72, los elige y los envía. Y miren, qué interesante y cómo nos podemos gozar en esto. Apenas los está enviando y ella mira la cosecha y les dice, vayan por todos los pueblos, vayan, ya después aparece a que van a anunciar y a curar. Dice él, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ya está mirando, apenas van a sembrar y además van a encontrar dificultades. Los envío como ovejas en medio de lobos. Y además les dice, no lleven cosas, para que se vea que es el poder de su palabra la que va a generar el fruto. Y luego hemos escuchado lo demás que el Señor los dice. Queridos hermanos, que Jesucristo, palabra de Dios, nos abra el corazón a la Escritura, el gusto por leerla, abrir el corazón. En la Iglesia necesitamos leer y en la luz de la Sagrada Escritura tomar decisiones, porque es Jesucristo o es Dios que nos ha hablado en Jesucristo y la Sagrada Escritura nos lleva a Jesucristo, nos conduce a Jesucristo. Hay una responsabilidad muy seria, dice Cristo nuestro Señor, el que no quiere escuchar, el que cierre su corazón, a pesar de que se le ofrezca la palabra, tendrá que responder y habrá un juicio duro, difícil, al final de los tiempos. Que el Señor pues abra nuestro corazón y que nosotros respondamos, no solo con la oración, con la vida, como lo hizo San Jerónimo.
Oremos al Señor que nos ha reunido para celebrar a San Jerónimo y presentémosle las necesidades de todos nuestros hermanos. Para que los monjes y monjas de la familia jerónima no amen nada por encima de Cristo y se unan con fidelidad siempre más plena a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el ejemplo de San Jerónimo los aliente a entregarse a la contemplación de las Santas Escrituras y sepan descubrir a Cristo presente en ellas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la conducta de los que han consagrado su vida al estudio de las Santas Escrituras sea un reflejo claro de la palabra divina que estudian y enseñan, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor haga oír la voz de su palabra a los que viven angustiados en la oscuridad de la duda o de la ignorancia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor llene con sus bienes a los amigos y bienhechores de los monasterios jerónimos, y a cambio de los bienes materiales que los favorecen, les conceda los bienes eternos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por el eterno descanso de Luis Alberto Enríquez y de nuestros amigos y familiares difuntos, oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por el matrimonio del señor Roberto Carlos Maldonado González y por sus necesidades, oremos. Te rogamos, Señor. También pedimos por Tonico y para que el Señor lo fortalezca, y a su esposa que le conceda el descanso eterno, oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios, fuente de toda sabiduría, que quisiste que San Jerónimo destacara en el conocimiento de las Escrituras, escucha nuestras súplicas. Y haz que gozando de sus enseñanzas, avancemos siempre por el camino de tus preceptos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. Amén. Dios, concédenos, Señor, que meditando tu palabra, ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Jerónimo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor. Eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Jerónimo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor
Jesucristo, unidos en este cáliz. Para nosotros alimento de vida eterna. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tu cuerpo y tu sangre me guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles para que, atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo lleguemos a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor sea nuestra alegría, podemos ir en paz.